Las propiedades pueden dividir una familia, sobre todo cuando las ventas se hacen en secreto. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Margarita, don Antonio y doña Carmen. Bienvenidos los tres. Buenas tardes. Don Antonio, ¿me explica usted cuál es su caso? Mire, vengo a demandar a mi hermana por haber hecho algo, digamos, de una compra ficticia, supongo, que le compró los derechos a mi papá sin comunicarlo a nosotros. ¿Y eso cuándo habría ocurrido? Eso ocurrió en el año 2019. ¿El año pasado? El año pasado, justamente. ¿Su papá falleció? ¿Está vivo? Falleció hace 3 semanas. No, hace un mes y tanto. Un poquito más, como un mes y tanto ya. ¿Hace muy poquito? Sí, muy poquito. ¿Y cuándo se enteraron ustedes de que el padre supuestamente le había vendido los derechos a su hermana? A ver, de mi hermana, no sé, tuvieron alguna discusión, no sé, pero mi hermana Margarita... Yo lo explico. Ya. Mire, lo que pasa que yo en un momento pagamos el servicio de mi padre. Servicio fúnebre. Sí, el servicio fúnebre. Y lo enojamos porque no habíamos llegado al acuerdo. A un acuerdo de una pensión, dijimos la pensión de mi papi la dejamos en eso porque la plata los cobraban todos, mi papi no tenía ningún beneficio. No, yo sé que mi papi no tenía ningún beneficio. Pero me deja hablar a mí. Espérate. En septiembre, mi papi falleció en septiembre y en septiembre a mí siempre me pagaba la pensión el 20. ¿Pensión de qué era? Pensión de vejez. Ya, Eso o sea, estatal. ¿terminó esa pensión con su papá? Sí, estatal, ya. Y ahí cuando nosotros dijimos, y mi hermana hizo los papeles de eso, dijeron, no tiene beneficio mi papi. Después se enteraron que no tenía beneficio mi papi. Claro, porque esa pensión termina con el fallecimiento de su padre. No, es que mi papi es estatal, mi papi no tenía beneficio para el Por eso. cajón. Ya, entonces me dijeron, pone la pensión la última pensión. Pero yo había dejado de trabajar. Yo dejé de trabajar para cuidar a mi papi. Entonces yo dije, oye, pero yo con pena, yo dije, ya, pongámosla. Después yo hablé con mi hija me dijo, mami, ¿y quién te paga? Tenés que pagar luz, agua, tú no estás recibiendo plata, mami. ¿Esa pensión la querían para pagar los gastos funerarios de su papá? Sí. Yo le dije a mi hermana me dijo, pero ¿cómo? Si tú dijiste que te manda la Jenny, que todo eso. Entonces yo le dije, oye, yo tengo que pagar luz, agua, me salió más luz porque tengo que pagar, el oxígeno me salió más luz, el doble. Tengo que comprar el gas. ¿Y quién pagó los gastos al final del funeral de su papá? ¿Usted también? Sí, después, ¿Y entonces por qué alegan? Espérese. No, que no es tan así. No es tan así. Espérese, después ya repartimos ¿cuánto lo iba a salir? Y mi hermana quería que pusiera esa plata para pagar. Sí, eso lo entendí. Quería que pusiera la pensión de su papá, la última pensión, para pagar estos gastos. Pero usted decidió que no, en conjunto con su hija, porque tenía otros gastos usted. Sí. ¿Quién pagó finalmente los gastos funerarios? Después nosotros sacamos cuenta de todo lo que íbamos a pagar. ¿Ya? Mi hermano, pagamos todo. Le dije a mi hermano, ¿sabes que tenés que pagar tanto? Me dijo, ya, pago tanto. Después iba a ir ¿Cuántos hijos son en total? Somos 3. ¿Ustedes 3? Éramos 4, pero falleció uno. Ya, o sea, quedaban ustedes 3. Sí. Entonces, entre ustedes 3 había que dividir estos gastos. Sí. Entonces, Él pagó su parte. Señorita. ¿Qué pagó pasó? su parte. Después yo fui y después mi hermana me llamó y me dijeron que no iban a pagar. Yo dije, ya, yo voy a ir a pagar, junté las platas, fui a pagar el cajón. Lo último que podíamos hacer por mi O sea, parte. pagó entre la parte de don Antonio y lo que puso usted. Sí. Señorita, Se pagó una con... consulta. Dígame. La realidad no es tan así. Resulta de que cuando falleció, ¿Ya? mi hermana me dio, digamos, el gasto que se hizo con mi papá. ¿Ya? ¿Cómo? El gasto que hicieron en cuanto al servicio. ¿Ya? ¿El problema cuál es? Que yo estoy bien sentido con esa parte. Entre las dos hermanas hicieron el presupuesto de lo que se ha gastado. ¿Ya? A mí me colocaron la mitad de la deuda. No importó, yo dije, ya, colócame la mitad. No te pusimos la mitad, no te pusimos la mitad. ¿Pero cuánto era el total? Entre ellas dos pagaron la otra mitad. Y al concepto que hayan dicho que iban a pagar los 3 iguales. Claro, debe haber sido un tercio, No. un tercio, un tercio. Claro. O el total Pero a mí dividido me por hicieron pagar la mitad. A ella le entregaron una cantidad después Espera, cuando, espérate, escucha. no, O pero sea, que cuando se Carmen. enteraron ellos me fueron a amenazar. No. Sí, me fueron a No. amenazar, me dijeron señorita. que me iban a...
mi hermano me dijo, te vamos No, te vamos a venir, vamos a venir con todos los cabros. Pero veníamos a a ver, amenazar. no entiendo No es cómo tan llegan así. a la discusión. sí, A ver, aparentemente, según los datos que ustedes me han dado, que todavía no me dicen cómo se enteraron ya. de que Yo supuestamente, me enteré. espéreme, no, todavía no me ha contado Ya. cómo se enteraron de que el papá le transfirió los derechos o le cedió los derechos a doña Carmen. Hasta ahora la historia es que el papá fallece en septiembre, que había que hacerse cargo de los gastos funerarios, que no sabemos cuál es el monto, que en un principio acuerdan que se va a pagar con la última pensión del padre, después doña Carmen con su hija llegan a la conclusión que no lo van a pagar de ahí porque había otros gastos que hacerse cargo, entonces deciden que ese monto de gastos funerarios se iban a dividir en tres partes. en tres partes. Después usted se entera que no lo dividieron en tres, sino No, que lo sí. dieron mitad y mitad de ellas dos y mitad usted. Ya, otra cosa. ¿Por qué llegan a la discusión? Si ¿Están de acuerdo Pero- hasta ahí? Pero me deja hablar a mí, porque el tema es como mire, lo que pasó ya peleamos por el Pero, tema ese, ¿Por qué? por el tema de los gastos que se hicieron en ese momento. Y ya yo le ¿Por qué? dije, Porque porque no quería espérese, poner la pero posición. escúchame, pues, Carmen. Me dice, escucha. espérate. Pero espérate, Se compró déjame una- terminar de hablar yo. Pero Lo ella no llamaba. deja hablar. Ah, Bueno, si son cosas espérate. personales. Tú me dijiste ahí, ¿por qué la está haciendo? Para meterte a alguien a la casa, no, para meterte a la Carola a Carmen, la no, casa. no, Sí, no, sí, no, sí. Carmen, no, Sembrando cizaña, don Antonio. Viernes 23 de octubre, ya nos queda poquito de octubre, qué rápido se está pasando el año. Antes de seguir viendo el caso, les quiero contar una cosita. ¿Sabían que los hogares se pueden enfermar? Por eso Easy creó Terapia de Hogar, movimiento que cura la pérdida del sentimiento hogar. Porque cuando se mejora un espacio, algo en ti mejora. Y cuando haces más tuya tu casa, es ahí cuando se convierte en un hogar. Conoce más de Terapia de Hogar en www.easy.cl. Y estábamos viendo un caso de estreno, como muchos que tenemos, casi todos los que estamos mostrando en esta temporada. La historia de una familia en guerra por una herencia. Las propiedades pueden dividir a una familia, sin duda, y usted que nos ve lo sabe. Sobre todo cuando las ventas se hacen en secreto, sin que nadie sepa, sin que el resto de los herederos se enteren. Veamos qué pasó. Mire, lo que pasó ya peleamos por el tema ese. ¿Por qué? Por el tema de los gastos que se hicieron en ese momento. Y ya yo le ¿Por qué? dije, Porque no quería espérese, poner la pero posición. escuchame, pues, Carmen. Porque no quería Ya, poner la entonces plata. ella, yo le digo, ella me dijo, ¿sabéis qué? Porque yo me estaba devolviendo mucha plata. Entonces, porque yo había gastado, ¿me entiendes? ¿Ya? Yo había puesto la plata en el cementerio para abrir la sepultura. Entonces ya después yo le dije, mira, yo tengo un mensaje acá que dice que yo quería estar tranquila y que tenía que devolverle la plata a ella. Tenía que plata? devolverle ¿De la qué? plata porque yo le quedé debiendo una plata a ella porque... Como yo pagué el casco, pagué Claro. la funeraria, ella me quedó debiendo. Ella me Entonces quedaba yo le debiendo. mando un mensaje. Entonces me manda, me dice, escucha. espérate, me dice, ¿sabéis qué? Ay, que estoy nerviosa. Me dice, ¿sabéis? Yo te voy a ir a devolver la plata, te voy a ir a devolver la plata. Yo le dije, ¿sabéis, Irene? No me devolváis nada, quedemos tranquilas, quedemos tal como estamos, tú allá y yo acá. Y ahí me dice, ay, ahora no me dejáis ir a la casa de mi madre. Y yo le dije, ¿por qué no viniste cuando mi papi lo necesitaba? Yo una vez le pedí ayuda, le dije, ¿sabéis qué? Mi hija, ella tenía 2 días a la semana que llegaba tarde. Yo con mi hija cuidaba más a mi papi. Les dije, chiquillo, la Jenny llega 2 días tarde. ¿Por qué no me lo van a cuidar cuando yo estoy de siempre tarde? te ayudamos Sí. a cuidar. Mentira, Eso- cuando eso yo sí que estoy de mentira. tarde. Por Después eso siempre no lo fue, hacíamos no Oye, fue. Sandra, ¿por qué sí? Después les pedí ayuda porque quedé sola con mi papi. Mi vecina me dijo, señorita. yo le voy a dar almuerzo. Les pedí una cooperación de 10.000 pesos mensual. Un mes me dieron. Después tuve que pagarle. Yo a mi vecina tenía que darle algo porque tenía que... Para que me ¿Cuánto cuidara tiempo mi cuidó papi. usted a su padre? Como 2 años. ¿Y Sola. el único bien que quedó del padre es la casa? Sí. Entonces él veía el programa, él veía siempre el programa, se emocionaba cuando usted se emocionaba. Él se emocionaba porque le tiritaba la voz. Y me dijo, pero ¿y cómo ella le puede dejar, la señora le puede dejar a su hija? Yo decía, sí, papi, sí.
No sé, papi, pero no creo mucho en eso, los programas no creían mucho. Entonces mi papi va y me dice, pero yo te voy a ceder, te puedo ceder mi parte, averigua. O sea, él aprendió en el programa cómo hacer Sí, lo que finalmente hizo. Él vio el programa. Maravilloso. Sí, él me decía. ¿Y él tomó averigua. esta decisión cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? Hace como 1 año y tanto que yo hice el papel, pero él lo decidió antes, porque me existía. Febrero del 2019. Sí, pero él lo sintió antes, el año antes, que él veía el programa, siempre lo veía. Y esta siempre. decisión que él toma, Es de él. jamás la conversa con los otros hijos, la conversa solo con usted. Sí, porque no queríamos, yo tampoco quería decirle porque se los quería decir, pero como ellos estaban enojados, ellos no querían verse para nada. Ellos se odiaban a muerte. Entre ellos dos. Ellos dos se ¿Y por odiaban qué a estaban muerte. enojados Se ustedes? odiaban a muerte, no se querían ver. Lo que pasa es que nunca. Carmen a nosotros lo manipuló mucho. ¿A qué se refiere? ¿A qué? De que yo iba para donde mi papá y de repente me echaba y me decía, mira, va a venir, o sea, mi hermana, ¿ya? Y nunca, digamos, intentó de juntarlo, siempre... ¿Y No, por qué estaban nunca. enojados ustedes? Porque ellos estaban enojados, se odiaban a Pelea- muerte. Bueno, ¿Por qué se odiaban? a ver, mire, qué se odiaban? los problemas Ellos empezaron saben, cuando... Ellos no saben por qué se odian. Sí, son personales. Ellos no Los saben, problemas empezaron ellos cuando mi hermana Carmen me pidió de que sacáramos a Leslie Mentira, de la mentira, casa. mentira, porque la pelea fue cuando hubo una discusión, porque en mi casa un cobertizo siempre se llovía, se llueve. Entonces mi hermana que falleció, yo les dije a ellos, mi hermana tiene una plata en el banco. ¿Y esa hermana que falleció tiene hijos? No, No, mi hermana que falleció Tampoco se casó. tampoco se casó, tiene plata en el banco. Mira, yo esa plata la voy a arreglar, la voy a ocupar para la casa. Voy a arreglar el cobertizo porque mi papi va a quedar solo en el invierno y el cobertizo se llueve. Yo lo arreglé, le dije a él, el hijo de él me lo fue a arreglar. Entonces a veces quedaba fierro. Y yo trataba de ordenar para que mi sobrina entrara al auto. Y ahí hubo una discusión, no quiero decir. Y ahí quedó la embarrada. Le dije a él, O sea, han peleado ustedes constantemente. Sí, sí, todos los mire. días. le dije a él, le dije, ¿sabéis qué? Vino mi ¿Cómo sobrina. que no? Si ya dijo que usted estaba peleada también con el Señorita, caballero. mi señorita sobrina, Carmen, nosotros ya lo ¿sabe- conversamos. ¿sabe cuál es, Dijo, digamos? vino mi sobrina y me insultó, me dijo él mismo, me dijo, ciérrale el portón, que no entre, ¿Su sobrina hija de quién? de ella, porque me fue a insultar al pasaje, me fue a ¿Y insultar. por qué? Ay, porque... Cuenta la verdad. Cuenta la verdad. Ya, mira, voy a contar la Cuenta la verdad. verdad. Ya. ¿Por qué? Porque mi sobrina no cuidaba bien a mi padre. Estábamos viviendo yo con ella. Mi sobrina, cuando estaba mi hermana se hacía entera a veces y ahí la dejaba. A veces me llamaba para el trabajo. La Nino se hizo, está toda sucia. Yo le decía, pero Caro, yo estoy en el trabajo, ¿qué hago? ¿Cómo voy a ir? Llama a la Jenny. No pienso llamar a la Jenny. Así, la Jenny a veces llamaba en la noche, sobre todo, Ninita la llamaba por teléfono. Y la Jenny me decía, mami, mi Ninita no me contesta. Yo llamaba a mi prima de al lado. O sea, antes que su papá estuviera en esta situación de última enfermedad, su hermana estuvo en la misma situación. Y usted también estuvo a cargo del Sí, cuidado de ella sí. junto con su sobrina, Sí. la hija de la señora, de sí. doña Margarita. Sí, Y la discusión y alejamiento con la hija de doña Margarita es porque supuestamente no cuidaba de debida forma a su hermana. La cuidó 3 años. La cuidó 3 años. pero nunca hubo entre reclamo. ¿Y comillas. por qué fue la discusión entonces? Porque ustedes saben por qué fue, porque le decían, le increpaban, di la verdad. ¿Cuál es la verdad Pero entonces? que ella diga la verdad porque yo no voy a estar metiéndome Ya en le la vida pregunté y según ustedes no la dijo. ¿Cuál es la verdad? Porque mi hija le gritó algunas cosas a su hija y se insultaron y se dijeron cosas que no las quiero decir acá porque son feas. Entonces se insultaron y ahí quedó como se dijeron cosas muy feas. Que una hizo una cosa y la otra se lo revertió y le dijo que... Es que no quiero decirlo Ya, se porque es pelearon. feo. Se Sí, pelearon. se pelearon. sí, Fueron las dos. La verdad es que fueron las dos. Y las Bueno, dos vivían también en la casa. No, la hija de ella no vivía en la casa, la mía sí.
Vivía en la casa porque se querían quedar las dos. Yo ya dan mi parte para que se quedaran las dos, porque ese era lo que habíamos conversado con ella, siempre había de quedarse pelea, las dos. y ella siempre decía, la casa se vende, se vende, se vende. Señorita, mire, Sí, lo mi voy a papi contar- va y me dice, Mire, voy a decirle una cosa de que también yo supe hace poquito. Entre las dos hermanas, ellas están planificando de quedarse con la casa para quedarse Carmen y Leslie, ¿ya? Que ella van a ser propietarias después a futuro. Carmen y la hija de Carmen. La hija de... Ah, Carmen y la hija de Margarita. Claro, Sí. ellas te están programando... pero yo digo, ¿cómo va a hacer eso si en la Sí, posición efectiva señorita. tienen que anotarse todos los hermanos? Señorita, mire, Pero si no estamos hablando de eso. no estamos hablando de... Pero Mire, que tú me decís que yo te quería sacar de la posición efectiva, yo no la podía Pero sacar. si no pero estamos no Tienen estamos... que estar ahí todos los hermanos, la posición efectiva, Carmen, todos los hermanos. mire, Oye, yo estamos- estaba hablando de otro tema, mire. Lo que pasa es que ellos contrataron a un abogado para... No, llevamos una niña o que era llevaron abogada. una niña que tenía, digamos, conocimiento en cuanto de abogado. Entonces ella le hicieron la consulta porque tenían la intención de quedarse ellas dos No. con la casa Sí, y a mí sí, así fue. despojarme de la... Pero a ver, espere. Doña Margarita, usted dice, sí, así fue. O sea, usted su intención era sacar a su hermano Antonio de los derechos sobre la casa. No, Pero era, si usted dijo, era- sí, así fue. no, pues así fue que los otros dos Ya. y queríamos Quedarse con la casa. Quedarse con la casa. Y sacar a don Antonio. Sí, No y se pero puede. pagarle su parte. Yo le dije, no. Pagarle la parte. Eso, mire, eso fue. yo me enteré, digamos... ¿Usted y yo- sabía que le querían pagar la parte? Claro, sí, yo sabía, pero yo nunca lo hice porque yo siempre pensé que la casa no se iba a vender, que iba a quedar para los nietos, porque esa era la intención. Espere, entonces, doña Margarita, lo que a usted le molesta supuestamente es que doña Carmen hubiera hecho lo que usted planeaba hacer con ella, pero lo hizo sola. Si lo hubiera hecho con usted, ¿no le molestaría? No, pero lo venían no. haciendo con buena intención porque me iban a pagar la parte real. Y después que la descubrieron, dijeron eso. No sé, pero la cosa de que siempre tuvieran la intención de quedarse con la casa y yo, claro, la casa, digamos, iba a ser para todos, pero lo que me da rabia de que ahora sale con la mayoría de la parte. Entonces, es injusto porque éramos tres. Y si ella compró, debería haberlo avisado. Ya, pero ¿por qué qué? injusto? ¿Ah? ¿Por ¿Por qué qué? yo cuando le pedí Claro, ayuda porque- por mi papi pues estaba enfermo, Oye, estaba nosotros solo, siempre te ayudamos. ellos nunca lo llevaron a control. ¿Cómo que no? Mire, le digo, Ellos mire, nunca si lo le llevaron a algo, control. mire, voy a Yo, rescatarle mira, eso. yo dije, una vez le pedí, porque yo, en esa semana yo estaba de noche, me tocó ir a buscar las pastillas al sótero. Nunca fueron ellos a buscar pastillas. Me tocó llevarlo a control el día miércoles y el día jueves yo estaba de noche. El día jueves le dije, por favor, ¿podéis llevar a mi papi al ¿Usted siente que se sótero? merece que su padre haya tenido este gesto con usted? Mire, no tanto porque es que él me lo pidió, él me dijo, yo no querías, ¿dónde vaya a quedar? ¿Dónde vaya a quedar? O sea, su padre lo hizo por preocupación de su futuro Pero, y como agradecimiento de que lo estaba cuidando, estaba ayudándolo. No sé, pero yo siempre estuve ahí, nunca le falté el respeto. mire, eso nunca, pero nosotros, yo ellos por lo menos no lo niego. De verdad que no lo niego porque yo siempre... nunca me ayudaron a cuidar, a ir al médico. Esa vez que lo llevó al médico, lo llevó, después tuvo que ir a buscar la Jenny, lo tuvo que ir a buscar al sótero a mi papi, porque él se fue para su casa y la Jenny me trajo a mi papi para la casa. Después nunca me decían, ¿cómo lo hacís para llevarlo a médico a mi papi? ¿Por cómo lo hacís para llevarlo? Yo me organizaba, con mi vecina también me organizaba por los turnos, con mi hija también. Yo siempre estuve ahí, papi, yo lo llevo a médico, y mi papi siempre veía, igual que cuando veía las noticias, él decía, a veces hablaban del cementerio, ¿quién paga el cementerio, papi? El cementerio está listo, papi, el cementerio hay que pagarlo una vez al año y yo lo pago, papi. Su padre fue casado, me imagino. Sí, ¿Y su padre cuándo falleció? mi mami falleció como 6 años, ¿Cuántos? 6 años. O sea, 2013. 2013. Yo ahí ¿Sí? le pedí ayuda para que me ayudaran a pagar el cementerio. 2 años. Después tuve que pagarlo sola. ¿Y esta casa fue comprada durante el matrimonio de su papá con su mamá? Sí. Sí, ¿Y ellos estaban casados en sociedad conyugal? ¿Cómo? sí. Son casados en sociedad conyugal. Sí. Mientras reviso estos papeles voy a hacer pasar a la testigo Carol, su hija, Sí. Margarita, la hija de Margarita. ¿Se parecen? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿De qué quiere prestar usted testimonio? ¿Qué es lo que nos quiere contar? No, yo voy a contar un poco la historia porque yo viví toda mi vida en esa casa, desde que nací.
Efectivamente, yo cuidé a mi tía, que falleció hace 3 Así, años. entre comillas. El tema es que mientras yo la cuidé, yo dejé de estudiar y dejé de trabajar. ¿Por qué su tía dice que la cuidó, entre comillas? Es que yo no voy a opinar sobre eso. Ella tiene su opinión, yo tengo mi opinión y ella verá Que diga cómo la cuidaba. cómo bueno, no es fácil dejar de estudiar ni dejar de trabajar. A mí me Sí, quedaba no es un fácil año. cuidar a una persona enferma. durante mucho Exacto. tiempo. Yo la llevaba a todas sus terapias. De verdad, mi tía quedó postrada en una cama. Y con mi prima, sí, con las 3, efectivamente la llevamos a terapia. Pucha, nos movimos harto porque ella no se podía ni siquiera sentar sola. Ella no podía caminar, no ¿Cuántos podía años mover. vivió con doña Carmen? Toda mi vida, hasta hace 2 años atrás. Hace 2 años atrás. Yo nací en esa ¿Y casa. por qué terminaron tan distanciadas entonces? Por como le contaba a mi mamá, la discusión que hubo, hubo una discusión hace 2 años atrás cuando yo me fui. Me sacaron de había mi una casa, discusión. me sacaron porque yo Siempre habían discusiones. yo la consideraba que era mi casa. Yo, de verdad, a ella yo le tengo cariño porque yo me crié con ella. O sea, es como la mamá. Sí, ¿Y por po. qué vivía con ella y no con su mamá? Porque mi mamá se casó hace como 4 años y ella se fue a hacer su vida y yo mientras... Ah, su mamá también vivía en la casa. Sí, sí, vivíamos Ah, todos allá en la casa. Vivíamos todos en esa casa, hasta hace como 4 años atrás. El tema es que después... Sí, pero te pagábamos, pues le pagábamos, le Sí. hacíamos sueldo. Claramente, hacía un porque yo sueldo. dejé de trabajar, tenía un hijo. Le hacíamos Tenía un sueldo. hijo y dejé de trabajar y de estudiar. Me quedaba 1 año de carrera. Yo le pagaba y más encima yo tenía que correr con todos los gastos de la casa. Ella Yo no no corría tenía con otro ningún ingreso, gasto en la es casa que no y más tenía encima otro yo le ingreso. pagaba. Yo la verdad no tenía otro ingreso para pagar. Yo no estoy diciendo que lo que está diciendo ella es falso porque no es así. Me dice, espérate, Pero espérate, Se compró déjame una- terminar de hablar yo. Pero Lo ella no llamaba. deja hablar. Ah, Bueno, esas son cosas espérate, personales. espérate. Tú me dijiste ahí, ¿por qué la está haciendo? Para meterte a alguien a la Ah, casa, no, para meterte a la Carola Carmen, a la no, casa. no, Sí, no, sí, no, sí. Carmen, no, Sembrando cizaña, don Antonio. Yo siempre estuve ahí, papi, yo lo llevo a médico, mi papi siempre veía, igual que cuando veía las noticias, él decía, a veces hablaban del cementerio. ¿Quién paga el cementerio, papi? El cementerio está listo, papi. El cementerio hay que pagarlo 1 vez al año y yo lo pago, papi. Su padre fue casado, me imagino. Sí, ¿Y su padre cuándo falleció? mi mami falleció como 6 años, ¿Cuánto? 6 años. O sea, 2013. 2013. Yo ahí ¿Sí? le pedí ayuda para que me ayudaran a pagar el cementerio. 2 años. Después tuve que pagarlo sola. ¿Y esta casa fue comprada durante el matrimonio de su papá con su mamá? Sí. Sí, ¿Y ellos estaban casados en sociedad conyugal? ¿Cómo? sí. Son casados en sociedad Sí. conyugal. Sí. Sí. Mientras reviso estos papeles voy a hacer pasar a la testigo Carol, su hija, Sí. Margarita, la hija de Margarita. ¿Se parecen? ¿Cómo Hola. está? Bien, gracias. ¿De qué quiere prestar usted testimonio? ¿Qué es lo que nos quiere contar? No, yo voy a contar un poco la historia porque yo viví toda mi vida en esa casa, desde que nací. Efectivamente, yo cuidé a mi tía, que falleció hace 3 Así, años. entre comillas. El tema es que mientras yo la cuidé, yo dejé de estudiar y dejé de trabajar. ¿Por qué su tía dice que la cuidó, entre comillas? Es que yo no voy a opinar sobre eso. Ella tiene su opinión, yo tengo mi opinión y ella verá Que diga cómo la cuidaba. cómo bueno, no es fácil dejar de estudiar ni dejar de trabajar. A mí me Sí, quedaba no es un fácil año. cuidar a una persona enferma. durante mucho tiempo. Exacto. Yo la llevaba a todas sus terapias. De verdad, mi tía quedó postrada en una cama. Y con mi prima, sí, con las 3, efectivamente la llevamos a terapia. Pucha, nos movimos harto porque ella no se podía ni siquiera sentar sola. Ella no podía caminar, no ¿Cuántos podía años mover. vivió con doña Carmen? Toda mi vida, hasta hace 2 años atrás. Hace 2 años atrás. Yo nací en esa casa. ¿Por qué terminaron tan distanciadas entonces? Por como le contaba a mi mamá, la discusión que hubo, hubo una discusión hace 2 años atrás cuando yo me fui. Me sacaron de había mi una casa, discusión. me sacaron porque Siempre habían discusiones. yo la consideraba que era mi casa. Yo, de verdad, a ella yo le tengo cariño porque yo me crié con ella. O sea, es como la mamá. Sí, ¿Y por po. qué vivía con ella y no con su mamá?
Porque mi mamá se casó hace como 4 años y ella se fue a hacer su vida y yo mientras... Ah, su mamá también vivía en la casa. Sí, sí, vivíamos todos allá en la casa. Vivíamos todos en esa casa, hasta hace como 4 años atrás. El tema es que después... Sí, pero te pagábamos, pues le pagábamos, le Sí. hacíamos un sueldo. Claramente, hacía un porque yo sueldo. dejé de trabajar, tenía un hijo. Le hacíamos Tenía un sueldo. hijo y dejé de trabajar y de estudiar. Me quedaba 1 año de carrera. Yo le pagaba y más encima yo tenía que correr con todos los gastos de la casa. Ella Yo no no corría tenía con otro ningún ingreso, gasto en la es casa que no y más tenía encima otro yo le ingreso. pagaba. Yo la verdad no tenía otro ingreso para pagar. Yo no estoy diciendo que lo que está diciendo ella es falso, porque no es así. El En tema es ese que tiempo después... que lo cuidó a mi hermana, le Ya, pagábamos. pero se espérate, compró un déjame auto. terminar de hablar yo. Yo voy a terminar de dar mi parte, mi ¿Pagaban bien opinión. entonces? No tanto, pero No, ¿Será acaso para un auto? no, pero no fue tan así, porque el auto mi mamá me ayudó a sacarlo. Y más Pero tú encima que tenías si que el auto pagarle no la servía mensualidad, para llevar a mi tía, la silla de ruedas y todas esas cosas, así que tampoco era algo que a ella no le servía. El tema es que yo no tampoco la vengo a atacar a ella, yo vengo a contar la verdad nomás. Después yo me fui, me echaron ¿por qué te echamos? por una discusión que hubo dentro de la casa. La que contaron hace un rato con su sí, prima, pero con no la va- hija de yo no doña voy a Carmen. entrar en detalles con Ok. respecto a eso. Tengo en ese tiempo mi hijo tenía 9 años. Mi hijo se crió también en esa casa. Siento que la casa de mi mamá no estaba habilitada para estar yo dentro de esa casa. Me fui, estuve 1 año durmiendo en un sofá con un niño de 9 años y de verdad que me da mucha pena porque ella también crió a mi hijo, su hija es la madrina de mi hijo y ellos tampoco me dieron un tiempo como para poder yo salir, no sé, buscar trabajo, estabilizarme económicamente e irme Tranquila. tranquila. Tuvo que salir abruptamente de la casa. Exacto. Entonces, ¿qué hice yo? Ya. Terminé mi estudio, me titulé. Gracias a Dios, hoy día tengo un buen pasar. Y gracias a mi mamá que también me ayudó. Y respecto a lo que estábamos discutiendo, ¿cuál es su opinión? Que su abuelo le Mire, deje es o que le ceda los derechos ya, a doña es Carmen que ella sobre la dice que propiedad. eso fue el año pasado, o sea, es que fue antes de que él falleciera, ¿cierto? Sí, por supuesto. Antes de que se hiciera el traspaso. Pero yo vivía ahí y yo nunca escuché nada. O sea, mi tata siempre veía... porque No, tú no vivías ahí cuando hicimos esto. ¿Hasta cuándo vivió usted Tú ahí? no vivías hasta ahí. el año 2018, sí, 2 años nomás, Hace 2018. más o menos. Pero la transferencia es del 11 de febrero Ya, del 2019. Sí, pero ella dijo que antes que se hiciera la transferencia, mi tata le había dicho hace 1 año atrás, le había comentado el tema del traslado. A ella dijo. Sí, pues, pero vivíamos todos en la misma casa. No, cuando mi papi empezó a hacerlo, él veía la Carmen Gloria y él me decía, y ahí vivíamos Bueno, mire, los dos yo solos, no vivíamos soy los dos consciente de solos. eso, la verdad. Acuérdate, Carol, que cómo te sacó, cómo manipuló a mi papi. Sí, el tema es que yo igual, a lo mejor, ¿Quién me ayudó? ¿Quién me Ya, ayudó? mire. ¿A quién me ayudó? ¿Quién me ayudó? Tú fuiste que me ayudaste. Ya. Tú me ayudaste. Aquí voy a colocarla. Me ayudaste. Mire, ¿La qué? voy a decirle por qué lo hice. Yo ¿Qué hizo qué? me echaron, me ayudé a sacaron de la sacar a casa. Carola de la casa. Ah, ¿usted la sacó? También, mire, No estoy entendiendo señorita, mire, nada. lo que pasa de que yo de la casa, yo salí como hace 30 años atrás, ¿ya? Yo estaba alejado de todos los problemas que tenían entre ellos. Yo no veía problemas. No veía una familia normal, pero entre ellas estaban los problemas. Entonces, ¿qué pasó? De que un día mi hermana me llama y me empieza a decir, mira la Carola, que esto, que lo otro, mi papá no está tranquilo. No, tú fuiste un día, no, yo no. estaba trabajando, ella fue a insultar. Yo O no sea, sabía nada, después él me Carmen. dijo, ¿sabes que quiero hablar contigo? ¿Sabes que la Carola vino tarde en la mañana y vino a insultar acá? Y Eso pasa. tú fuiste, Miren, tú me ¿cómo yo- ayudaste, a tú ver. me ayudaste. Carmen, ¿cómo yo voy a ir a saber de que Carola tenía problemas? Me Oye, llamó- pero me si dijo esas ella misma, esas mira, peleas fueron hace tiempo, tú por- sabías, tú te enterabas y tú dijiste, mira, la No, Carola vino no esto, manipulé esto, las esto. cosas, Tú soy la dueña de casa, tú tenés que poner las reglas, tú soy la dueña Ahí de casa. están todos peleados Mire, con todos. ¿sabe? Le digo algo. El tema es que pasaron todos estos problemas cuando se decidió cuidar a mi tata ahora último, que ayudamos todos. ahí es donde está el grave problema. Ahí, Ayudamos porque todos, mi papi cayó. Pero el en el tema es que cuando hospital pero lo ella no llamaba. deja hablar. El tema es que cuando yo me sacaron de la casa, ya yo me fui. Y de hecho en el momento me sentía como mal, porque viví toda mi vida en esa casa. Pero después
al pasar el tiempo sentí que igual fue un favor que me habían hecho. El tema es que después yo como que bajé fui ¿Su más, rabia? claro, más Sí, humilde, yo como se igual dice. bajé mis revoluciones porque cuando mi Sí, papi no nosotras tenía- dos conversábamos me súper bien. me llevaban, cuando yo iba a llevar mi papi al hospital, me lo mandaban a la posta. Sí, yo le decía, pucha, llamo a sí. mi hija, tiene la niña, ¿cómo va a salir No, al si tiro? nosotros teníamos... Llamaba a mi hermano, nunca me contestaba porque él nunca contesta los teléfonos, siempre está cambiando números. Llamaba, yo decía, ya, la Carola, la Yo última. al tiro, la yo Carola, al siempre tiro, al partía. tiro. Yo estoy muy Siempre. agradecida de ella. Y ahora son amigas entonces. No, o sea, amigas no, si Ella, tampoco estamos cuando mi peleando. papi quedó en Pero la el- casa, es que- ella iba todos los jueves a cuidarlo en la noche. Ya, la ayudó pues. Me ayudó, sí, yo estoy agradecida que me ayudó. Estoy Pero- muy agradecida. Todos ayudamos. Pero no aquí, solamente aquí hay todos una cosa, ayudamos. señorita, aquí todo, en el caso de mi papá, cuando se cayó enfermo grave, todo, dejamos los problemas Sí. Aparte, lejitos sí. y cuidamos como Ya. correspondía. Yo te llamaba, yo le decía, ¿sabéis qué? Mi papi le van a dar el harta, ya yo voy a ir para allá. Yo llamaba a mi hermano, ¿sabéis que mi papi le van a dar el harta? Yo voy a ir para allá, pero yo voy a ir más tarde cuando ella no esté. Si yo no se querían ver nada, no se querían ver No, a muerte. a ver, no se pero- querían a ver, ver. a ver, yo quiero aclarar esa parte que ¿Por qué me no se está querían gustando ver? un poquito. ¿Por Mire, qué no se querían ver? Bueno, esas son cosas espérate, personales. son problemas de que, y esos problemas nosotros tenemos que solucionarlos. Mire, el problema de Pero parece que lo solucionaron porque yo los veo ahí bien cerquita. no, si tenemos que estar ¿Puedo acotar por- algo? Tan juntos. No, Mire, no, es que... Por A ver, la no, idea de- no, 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 sí, mira. por eso, No, no es por eso. no es- por eso, sí. Porque no, si no, tú porque hiciste... la actuación de Carmen la hizo mal. Sí. Porque si ella, digamos, estuvo un año, 9 meses, ¿será? ¿Los unió, como dice la señora Carmen, la lucha por la casa? Sí. No, no, Eso no, lo no, unió, sí, no, no, sí, eso, no, sí, no sí. fue eso. Sí, No fue eso, porque... ¿Y qué fue? Eso ¿Ah? fue. ¿Qué fue si estaban tan distanciados? Ya, mire, como yo están le voy ahora? a contar porque mi mamá ahora como el tema de la pandemia, los papeles se sacan a través de internet, Ujú. ¿cierto? Ya el tema es que mi mamá me decía, mira, falta este papel para hacer la posesión efectiva. ¿Y por qué tan Pero- rápido pero la posición espérate, efectiva no, si pero- mi mami pero murió momento, que y quiero no decir hicieron? toda la historia. Mi hermana murió Es y un, no tema, hicieron. es un tema no menor y yo creo que ¿Por llama qué? la atención, porque usted me dijo que su papá había fallecido hace menos de un mes, Claro. en septiembre. Y es un tiempo El récord que 21, ya ¿sabe tenga lo que tramitada pasa? la posesión efectiva. El No, 21 no, pero, empezaron, el pucha. 21 de septiembre empezaron. ¿Y por qué tan rápido? ¿Cuál era la urgencia? ¿Sabe lo Lo que que pasa? pasa Es que ella que- me cerró las puertas de la casa. Mentira. No, ¿Usted no pero vivía ahí? ¿Cuál era espérate. la Me la urgencia? cerraste. No, nunca pero- se la cerré. Sí. No, Señora, ya. pero usted no vivía ahí, por eso insisto, ¿cuál era la urgencia de tramitar esta posesión efectiva tan rápido? ¿Sabe lo que pasa? Es que mi abuela falleció hace 7 años atrás Y y mi mamá iba a hacer las 3 posesiones efectivas de una. O sea, no pensando que ya estaba hecha una. Si por eso fue el tema. Por eso fue el podrían tema. haberlo hecho en un mes más, en 2 meses más. da lo Sí. mismo. Pero ahí yo no me meto, yo le solamente dije- yo yo creo estoy... que- Me dijo ella, ¿sabéis que yo le dije, no, ya, dijo, voy a ocupar esa plata que me pertenecía a mí porque yo había pagado. Yo le dije, no me la devolváis, quedemos así, tú allá, yo acá. No puedo ir a la casa de mi madre. ¿Por qué no viniste cuando mi papi lo necesitaba? ¿Por qué Pero cuando si yo le pero- pedí? ¿Por pero qué? si ¿Cuánto firman- estuvimos ahí? ¿Cuánto estuvimos ahí? No, pero en ese mes nomás. pues, y lo otro, el año. ¿Por qué? ¿Por el qué? año- Porque tú habías no. echado a mi hija, Mire, por eso yo no iba para allá. Pero po. nada que ver, tú dijiste, yo te voy a... Yo Pero- iba cuando nada iba a que ver ver, mi papi. Pero doña salía al Margarita, cielo. ellas dos dijeron que se habían reconciliado durante esa época, se Ahora, veían, se en el ayudaban. Sí. Sí, Pero en el ellos mes, no se sí. querían ver, uno y en la noche y el otro en el día. Yo le decía, oye, va a Oye, venir pero si no a tal podíamos hora, ir no se podían ver a muerte, no Pero- se podían. El- tú misma el decís, gran- teníamos la gran que intriga de estudiarlo. este relato es ¿por qué se distanciaron ustedes y por qué se reconciliaron? No, si reconciliados no estamos. Si- ¿Están enojados? Mire, si ahora A lo muerte, a hablamos, muerte, a muerte, no se quieren ver, no se conversamos quieren un poquito el tema, fue porque yo estaba trabajando y mi sobrina me llamó de que, no, un día domingo me llama Carmen, ¿ya? Estaba tramitando la posesión efectiva. Yo le dije, pero si está bien, es un trámite que tiene que hacerlo, Pero ¿ya? tal luego. Pero, no importa, pero espera. Entonces voy y le dije le dije, mira, ese es un trámite que tiene que sacar los papeles. Si reclama algo, hay que hacerle lo que ella está pidiendo. tú me dijiste ahí porque la está haciendo para meterte a alguien a la Ah, casa, no, para meterte a la Carola Carmen, a la no, casa. no, Sí, no, sí, no, sí. Carmen, no, Sembrando cizaña, don Antonio. Sí, sí, No, tú me dijiste, no seas mentiroso. no soy- seas así. ¿Por qué mentí así? Siempre lo he manipulado. No, Ya acá hasta la fecha manipulado, que ¿a qué? Cuando echaron a mi papi, a mi hija, adelante de mi papi, ella le dice, ¿es ella o soy yo?
Siempre No, lo manipuló. porque Siempre lo yo- manipuló. No, porque yo le dije, siempre lo porque hiciste. yo ¿Por qué le decía, hiciste? ¿Y por qué hiciste la compra a escondidas? porque si yo le hubiese dicho, chiquillo, mira, mi papi me está cediendo su parte, ¿cómo iban ido a alegarle a mi papi? ¿Cómo le iba a cómo mi papi cuando fue la pelea, cómo quedó mi papi tiritando, mi No, papi no, no, quedó no. tiritando? ¿Algo más que agregar, doña Carol? No. Entonces, antes que se retire, le voy a decir que la razón que usted me dio de por qué tramitaron la posesión efectiva es incorrecta, porque la posesión efectiva de su abuela fue tramitada mucho antes. Sí, lo que pasa De es que hecho, no sabíamos. un año antes. No sabíamos. No sabíamos. No sabíamos. Fue tramitada un año antes. Sí, pero por eso No no en el sabíamos. minuto en que falleció su abuelo. Lo tengo Y claro. la posesión Después lo efectiva de supimos. su abuelo es bastante, ¿cómo diría yo? Llama la atención que la fecha de defunción, o sea, entre la fecha de defunción y la fecha de ingreso de la solicitud de posesión efectiva hayan transcurrido solo días. Sí, Uno espera, presume Sí. que los familiares directos de una persona fallecida están tan afectados emocionalmente que son incapaces de hacer trámites como este a pocos días de fallecimiento. No pasamos la pena. Pero en este caso, así fue. Estaba tramitando la posesión efectiva. Yo le dije, pero si está bien, es un trámite que tiene que hacerlo. Pero ¿ya? tal luego. Pero, no importa, pero espera. Entonces voy y le dije le dije, mira, ese es un trámite que tiene que sacar los papeles. Y si reclama algo, hay que hacerle lo que ella está pidiendo. tú me dijiste ahí porque la está haciendo para meterte a alguien a la casa, no, para meterte a la Carola a la casa. Sí, sí. Sembrando cizaña, don Antonio. Sí, No tú me dijiste, no seas soy mentiroso. no soy- soy así. ¿Por qué mentí así? Siempre lo he manipulado. No, Ya, acá hasta la fecha manipulado, que di. aquel. Cuando echaron a mi papi, a mi hija, adelante de mi papi, ella le dice, ¿es ella o soy yo? Siempre lo manipuló. Siempre lo manipuló. No, porque yo le dije, siempre lo porque hiciste. yo ¿Por qué le decía, hiciste? ¿Y por qué hiciste la compra a escondidas? porque si yo le hubiese dicho, chiquillo, mira, mi papi me está cediendo su parte, ¿cómo iban ido a alegarle a mi papi? ¿Cómo le iba a cómo mi papi cuando fue la pelea, cómo quedó mi papi tiritando, mi No, papi no, no, quedó no. tiritando? ¿Algo más que agregar, doña Carol? No. Entonces, antes que se retire, le voy a decir que la razón que usted me dio de por qué tramitaron la posesión efectiva es incorrecta, porque la posesión efectiva de su abuela fue tramitada mucho antes. Sí, lo que pasa De es que hecho, no sabíamos. un año antes. No sabíamos. No sabíamos. No sabíamos. Fue tramitada un año antes. Sí, pero por eso No no en el sabíamos. minuto en que falleció su abuelo. Lo tengo Y claro. la posesión Después lo efectiva de supimos. su abuelo es bastante, ¿cómo diría yo? Llama la atención que la fecha de defunción, o sea, entre la fecha de defunción y la fecha de ingreso de la solicitud de posesión efectiva hayan transcurrido solo días. Sí, Uno espera, presume Sí. que los familiares directos de una persona fallecida están tan afectados emocionalmente que son incapaces de hacer trámites como este a pocos días de fallecimiento. No pasamos la pena. Pero en este caso, así fue. Así fue. 23 de septiembre ya estaban ingresando la solicitud de posesión efectiva. Pero esa es la posición efectiva de mi hermana. No, está la de su hermana, está la de su mamá y está la de su papá. A la de mi papi no la Muchas hice gracias, yo. señora. Esa es la posesión efectiva de mi papá. ¿Quién la hizo? No, esa no la hice Déjame yo. ver si yo no está he hecho por ninguna. aquí, a ver quién la hizo. Nada, a pedir a nuestra psicóloga, Pamela Lagos, que conversó con ustedes, que ingrese. Porque necesitamos también tener este punto de vista que tiene que ver. Pamela, una familia no logra esclarecer mucho. Como todos peleados con todos, pero todos no están tan peleados con todos. Porque A también, ratos. sí, a ratos pareciera que están todos reconciliados con todos. O sea, ellos dos, según ellos, están aún distanciados, pero uno los ve en el mismo punto y coinciden respecto a la solicitud de la casa. La hija que entra de testigo, que es hija de doña Margarita, que entra como testigo de doña Carmen, dice haber peleado mucho con doña Carmen, pero también comenta que habían cooperado y ayudado en el cuidado del padre. Entonces, es bien extraña la situación. Es extraña y lo peor de todo es que lleva muchos años. Ir y venir de yo te odio a ti, yo odio a este otro. Y esto tiene que ver con algo que pasa en harta familia. Lo que pasa es que en esta se ha intensificado.
Cuando hay un proceso de duelo, efectivamente, hay una desorganización familiar, que es parte del proceso de duelo en donde todos se empiezan a enojar con todos, en donde hay mucha rabia, mucha pena, porque el duelo conlleva una reorganización del sistema. Y uno espera que este duelo pase cuando el sistema se vuelve a organizar de alguna u otra manera. En este caso, cuando muere la mamá, don Antonio ya estaba fuera de la casa, Sí. y estaban las dos hermanas con sus 3 hermanas, porque en ese tiempo estaba su otra hermana viva, con sus hijos viviendo todos juntos. Al año del fallecimiento de su mamá, o sea, cuando todavía no habían logrado reorganizar, se enferma esta otra hermana, tiene este problema y queda no autovalente, por lo tanto tienen que empezar a cuidarla, lo que intensifica los problemas de reorganización y viene un nuevo duelo. Durante todo ese proceso, lo que hemos visto acá, no ha dejado de pasar al parecer en esta casa. De hecho, en el momento en donde Margarita se va de la casa, se vuelve otro caos en donde, ¿por qué dejaste a tu hija? ¿Por qué no te vas con ella? Viene esta hija y empieza a cuidar a la tía. Todo este caos y este enredo de relaciones no ha parado por 7 años, desde el fallecimiento de la mamá y la enfermedad de esta tía. Y eso es lo que a mí me impresiona, ¿saben por qué? Porque en todo ese caos que, insisto, se da muchas veces en las familias, pero uno espera que lleguen a una reorganización, había un señor mayor, asustado, angustiado, viendo peleas, preocupado de si echaban o no echaban a la sobrina, de si se iba o no se iba la otra hermana, de que qué pasaba con el estacionamiento del auto de no sé qué cosa, en lugar de estar recibiendo amor, cariño y preocupación de sus hijos, lo que este papá recibió fue solo preocupaciones por qué iba a pasar con esta familia que no lograba reorganizarse cuando él no estuviera. O sea, este caballero, ¿cuál era el nombre de pila de él? Jorge. Don Jorge. Tenía, me imagino, y es lícito suponerlo, que tenía clarísimo que una vez que él falleciera, ustedes se iban a pelear aún peor de lo que habían discutido frente a él. Sabía que la casa iba a ser el centro de estas discusiones y de estas disputas. Absolutamente, porque, insisto, él lo vio. Esto viene de antes. Desde antes que la señora Margarita se fuera de la casa, cuando todavía vivía ahí, cuando vivía con la señora Carmen y su hija, ya habían problemas en esta familia, ya había una desorganización total respecto a quién cuidaba a quién, a cómo llevar esta casa. A ver, este proceso de desorganización dentro de una familia que sea en un duelo debería durar alrededor de 1 año. En este caso, como después vino otro duelo y como nunca lograron reorganizarse y aprendieron a vivir desde este caos realmente, duró 7 años. Por eso que vemos también que don Antonio a rato es amigo de una hermana, Sí. a rato es amigo de la otra. La producción estuvo a punto de traerle otro podio para ponerlo ahí Señorita. en un tercer debate. Caballero, Mire, señora, no, déjeme preguntarle algo. ¿De qué falleció finalmente su padre? ¿cómo? ¿De qué falleció finalmente su padre? Mi papá se dio un golpe en la cabeza y no se recuperó más. No me acuerdo cuánto le escribían digamos, lo que le había dado. Neumonía aspirativa. ¿Verdad? De una neumonía aspirativa. ¿Y cuánto tiempo estuvo así enfermo? Como ¿En un cama? mes y medio más o menos. Y eso fue a raíz del golpe, dice el caballero. Del golpe, sí. Sí, del golpe. Y antes de eso, ¿cómo estaba? Mi papá siempre fue, digamos, él no presentaba, digamos, enfermedad, sino que era su vejez, nomás lo que... Ya, o sea, estaba tremendamente Claro, bien. tenía Tremendamente 87 bien. Claro, tenía 87 años, él hacía todas sus cosas, no daba problema en cuanto Era autovalente, uno podía todo. conversar con él y todo. Bueno, por lo que cuenta ella, que sí, a los últimos meses antes que se enfermara, En abril. ya se tenía que poner pañales, porque ella me Ya. decía que comprar pañales, cosas Pero así. ustedes, cuando la última vez que lo vieron, los reconoció, por ejemplo. Sí, Sí, siempre no, lo sí, reconocía. ya. siempre. No, sí, siempre lo reconoció. Perfecto. ¿Algo más que agregar? A mí me encanta cómo nuestro programa y cómo lo que tú enseñas traspasa a la gente. Sí, mi papi veía y por eso... Pero en este caso, creo que es conmovedor ver cómo un señor de 80 y tantos años, Sí. viudo, que perdió una hija, está tan angustiado por arreglar el caos que había entre sus hijos, está tan angustiado
por imaginarse siquiera lo que iba a pasar con sus hijos, que se sentaba frente al televisor a tratar de aprender cómo solucionar esto. Creo que él los quería más de lo que ustedes creen y no están siendo justos en eso. Mire, Muchas gracias, Pamela. señorita, No es primera vez que nos pasa esto como programa y tal como decía Pamela, emociona. Sí. Recuerdo hace unos años haber recibido un señor que tenía un cuaderno con el nombre del programa. Sí. Y ese cuaderno, él se sentaba a mirar el programa y anotaba todo sobre el derecho sucesorio, derecho de mire, herencia. señorita, Y lo hacen para aprender a defenderse. Y eso me parece tremendamente bueno. Lo destaco, lo agradezco. Nos da un sentimiento de orgullo tremendo para nuestro equipo, porque eso es lo que pretende. Al mostrar estos casos, lo que nosotros pretendemos también es enseñar no solo a resolver este caso en particular, sino que muchas situaciones similares que pueden estar ocurriendo en sus casas. Les voy a explicar cómo está repartida la torta y ahí les explico mi opinión al respecto. Su papá y su mamá se casaron en sociedad conyugal. Así se casaron. Cuando uno se casa en sociedad conyugal, todos los bienes que adquiera pasan a ser parte de esta sociedad conyugal. O sea, va formando un patrimonio de la sociedad conyugal. Cuando muere cualquiera de los cónyuges, se produce el término de la sociedad conyugal y posteriormente la liquidación. Al término, se divide todo lo que hay acá adentro en 50% para el marido y 50% para la mujer. Así queda. Así estaba todo. En la porción de la mujer que falleció primero en el año 2013, como fallece bajo la vigencia de la actual ley de sucesorio, la ley le garantiza al cónyuge sobreviviente el 25% de la herencia, del total que tenía la mujer. De este 50% le corresponde el 25%. Y el resto se divide entre los hijos vivos o los hijos que estaban en ese minuto. Vamos a contar los vivos porque la parte de la hermana, como no dejó ella herederos, vuelve a repartirse entre los mismos hermanos. Entonces, en el fondo se divide en 3. Así estuvo el dominio de esta propiedad hasta o mientras su padre estaba vivo, el marido. Su padre, en febrero del 2019, y su padre falleció en septiembre del 2020, perdón. Usted dijo que hasta un mes antes del fallecimiento, su padre estaba en perfecto estado mental. Comprendía quiénes eran, dónde estaba y también entendía perfectamente el alcance de sus decisiones. Una persona que está en perfecto uso de sus facultades mentales un mes antes de su fallecimiento, es lícito suponer que casi un año y medio antes estaba impecable. Estando un año antes, impecable, con sus facultades mentales, clarito de sus decisiones, él decide ceder los derechos que él tiene en esta herencia, que son todos estos, más estos, a doña Carmen. Es una decisión de don Jorge, en pleno uso de sus facultades mentales, sobre bienes que son de su patrimonio exclusivo. Él no necesita permiso de nadie, él no necesita conversarlo con nadie, no necesita autorización, nada. Cualquier persona que esté en pleno uso de sus facultades mentales puede disponer libremente de su patrimonio y así lo hizo su padre. Por lo tanto, ustedes mantienen la porción que se ve ahí en la pizarra como propietarios en esta comunidad que se forma con doña Carmen. Pueden disolver esto cuando doña Carmen les compre la parte que les corresponde a ustedes, o pueden vender todo, que no se justificaría, para que
después de recibido el precio de la venta, ella les reparta la parte que les corresponde a ustedes. Como no tenemos el valor de tasación de la propiedad, hoy día no puedo decirles cuánto es el valor que les corresponde a ustedes. Pero nosotros como programa podemos ofrecerles la posibilidad de realizar una tasación para que se haga el cálculo exacto y ustedes sepan cuánto es, en cuánta plata se traduce los derechos de ustedes sobre esa propiedad. Y así doña Carmen tenga la posibilidad de comprarles los derechos de ustedes y ustedes puedan quedar conformes. ¿Les parece? No sé, pero llegamos a un término tan raro que... Es que si discutir más sobre esto ya no tiene sentido. Eso es lo que la ley ordena. Es que ellos no van a querer vender porque después Es que eso es lo que la ley ordena. No hay más. O ustedes venden la propiedad y les va a tocar la porción que le corresponde ahí. Sí. O doña Carmen les compra. Sí, puede ser que yo les compre. No hay más opciones. Yo quiero comprarle. ¿Quiere establecer entonces el precio? ¿A través de una tasación? Señorita, la última que quedé con la duda para irme tranquilo, ¿ya? En el papel sale de que mi hermana, no es que mi papá la haya cedido, ella le compró. Entonces, yo quiero ver si realmente compró o qué hizo para que mi papá, porque sale una venta de 14 millones. Su padre firma, tal como le dije, en pleno uso de sus facultades mentales, que recibió el pago de esos 14 millones. Lo que su padre hizo con su plata no tiene que contarle a nadie, no necesita permiso de nadie, y solo a él le interesaba si lo recibía o no lo recibía. Ya, eso es lo que... Dejen de mirar a los adultos mayores en Chile como que fueran unos niños. Mire. Son personas. Señor, ¿qué pasaría si usted tomara una decisión sobre un bien suyo y alguien tratara de invalidar eso o cuestionara eso? O le dijera, ¿a quién le pidió permiso? Cada uno hace lo que quiere con sus cosas. Así tenga 99,9 años. Las personas adultas no son incapaces ante la ley, son plenamente capaces, igual que usted, igual que yo, igual que su hermana. Y su papá, en uso de esa capacidad, dispuso de sus bienes. Señorita, pero mire, lo que yo, digamos, siempre fui partidario, y ella lo sabe, de que la casa no se iba a vender para nadie. Ya pasó a la historia. Su padre tomó una decisión hace ya casi 2 años, esa decisión está legalmente válida, no hay más que alegar. Bueno. ¿Acepta la tasación o no? Es lo único que le puedo decir. Sí, yo acepto. Sí. ¿Usted sí? Entonces la producción se va a poner en contacto para que le entreguen la tasación correspondiente. Y con esto vamos a